Raúl salió de su coche modesto y levantó la vista hacia el concesionario de lujo que se alzaba frente a él. La luz del sol se reflejaba en las ventanas pulidas, dando un destello de los tesoros brillantes en su interior. Vestido de manera sencilla, con jeans y una camiseta básica, no se parecía en nada al típico cliente de ese lugar. Pero Raúl no estaba allí para impresionar a nadie. Hoy tenía en mente algo especial. Al entrar, las reacciones fueron inmediatas. El personal intercambió miradas rápidas, sonriendo con cierto desdén mientras observaban su aspecto simple. A sus ojos, Raúl no era más que un curioso, alguien que probablemente estaba allí para admirar coches que jamás podría comprar. Pero lo que no sabían era que este hombre tranquilo y sencillo había acumulado una fortuna tras décadas de trabajo, una fortuna que nunca sintió la necesidad de ostentar. Uno de los vendedores más jóvenes, vestido impecablemente con un traje a medida, se acercó a Raúl con una sonrisa apenas disimulada de burla. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó, en un tono cargado de condescendencia, como si incluso la cortesía fuera un esfuerzo. Raúl sonrió, sin darle importancia al tono. Sí, estoy interesado en uno de los modelos deportivos que tienen en exhibición, respondió Raúl, señalando hacia un coche brillante y elegante cercano. El vendedor soltó una risa leve, echando una mirada de complicidad a sus compañeros, quienes observaban desde la distancia con evidente diversión. ¿Estás seguro?, preguntó con un tono burlón. Este coche quizá no sea para todos. Raúl mantuvo la calma, con su sonrisa tranquila, aunque sentía el peso de la humillación en cada palabra. Había enfrentado juicios antes por llevar un estilo de vida más sencillo. Incluso su propio hijo, Lucas, le cuestionaba frecuentemente por qué no mostraba su riqueza, por qué conducía un coche usado, vivía en una casa modesta y usaba ropa sencilla. Para Lucas, el éxito debía verse en coches lujosos y mansiones. Pero para Raúl, el éxito siempre había sido algo mucho más profundo. Pausando un momento, Raúl asintió y dijo: «Sí, estoy seguro. Me gustaría saber más sobre este modelo». Mientras el vendedor comenzaba a dar una explicación superficial, Raúl se preguntó si algún día podría enseñarles a personas como estos vendedores y a su propio hijo que el verdadero valor no está en lo que uno viste o conduce. Esta compra no era para demostrar nada. Era simplemente un recordatorio de sus principios, incluso frente al juicio de los demás. Raúl escuchaba con paciencia cómo el joven vendedor describía las características del coche, aunque sus palabras carecían de entusiasmo. Era evidente que el vendedor no creía que Raúl pudiera comprarlo y apenas disimulaba su desinterés. Este modelo tiene un motor V8, 0 a 100 en menos de 4 segundos. Pero claro, es un auto que muy pocos pueden permitirse, dijo el vendedor, alzando una ceja mientras lo miraba de arriba abajo, como si lo evaluara. Quizás deberíamos buscar algo más accesible. Raúl permaneció tranquilo, aunque sentía la humillación en cada una de esas palabras. Sabía que lo juzgaban por su apariencia, pero no era algo nuevo para él. A lo largo de su vida, había aprendido a no dejarse llevar por las opiniones de los demás y a mantenerse fiel a sus valores. Así que, sin perder la calma, le respondió: «No, este modelo está bien. Me interesa saber más sobre sus características». El vendedor rió entre dientes, como si no pudiera creer lo que oía. Dio un vistazo a sus colegas, quienes desde el mostrador lo observaban y se susurraban entre sí, riendo y lanzando comentarios que claramente iban dirigidos a Raúl. Para ellos, su presencia era una especie de broma, un chiste del que no podían evitar reírse. A pesar de la incomodidad, Raúl continuó con el mismo tono tranquilo. Sabía que en ese momento podría dejar en claro quién era y cuánto valía, pero prefirió no hacerlo. Estaba acostumbrado a que la gente lo subestimara. Aunque había construido un negocio exitoso,
y tenía los medios para comprar el coche sin problema, nunca había sentido la necesidad de demostrar su fortuna. «Gracias, lo pensaré», dijo finalmente, manteniendo su dignidad intacta y mostrando una pequeña sonrisa mientras el vendedor intentaba ocultar su burla. El vendedor ni siquiera intentó detenerlo, convencido de que no perdería una venta importante. Mientras Raúl se dirigía a la salida, los murmullos y las risas continuaron a sus espaldas, pero él las ignoró. Sabía que no necesitaba la validación de nadie, mucho menos de quienes lo juzgaban solo por su ropa y su apariencia. Ya fuera de la tienda, Raúl respiró profundamente, reflexionando sobre lo ocurrido. No era la primera vez que alguien lo juzgaba de esa manera. Sin embargo, esta vez, el incidente le hizo pensar en su hijo Lucas. Lucas también lo criticaba constantemente por su estilo de vida sencillo, insistiendo en que debería aprovechar su éxito para vivir de una manera que reflejara su fortuna. Para Lucas, la imagen era fundamental. Consideraba que el éxito debía mostrarse en coches lujosos, casas opulentas y cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Era un enfoque con el que Raúl no estaba de acuerdo, y de hecho, era una de las razones que los había distanciado. Raúl sabía que esa conversación pendiente con su hijo no podría posponerse mucho más. Su elección de vida, basada en la humildad y la sencillez, parecía incomprensible para Lucas. Mientras Raúl caminaba hacia su coche, un viejo sedán que había conducido por años, pensaba en cómo podría hacerle entender a su hijo que el verdadero éxito no se mide en objetos materiales. Con estas preguntas en mente, Raúl tomó una decisión. Volvería a la tienda al día siguiente, pero esta vez lo haría de una forma diferente. Sabía que no podía permitir que los juicios de otros lo definieran, ni quería dejar que una experiencia negativa pasara sin demostrar, de una manera digna, el valor de sus principios. No era cuestión de orgullo, sino de mantenerse fiel a quien era. Al día siguiente, Raúl regresaría a la tienda de coches, pero no para presumir ni para hacer alarde de su dinero. Volvería para defender algo mucho más importante: sus valores y su dignidad, enseñando una lección tanto a los vendedores como, tal vez, a su propio hijo. De camino a casa, Raúl no dejaba de pensar en lo que había ocurrido en la tienda. Aunque estaba acostumbrado a que lo juzgaran por su apariencia, la experiencia lo había afectado más de lo que esperaba. Aquella humillación, ese trato lleno de prejuicios, le hizo cuestionarse una vez más cómo las personas asignaban valor según las apariencias. Mientras conducía su coche modesto, el mismo que había sido su compañero durante años, el pensamiento de su hijo Lucas volvía a su mente. Lucas había crecido en un mundo diferente al suyo, un mundo en el que el éxito debía mostrarse con cosas materiales, donde el respeto se ganaba a través de la ostentación. Para Raúl, que había comenzado su vida en un entorno humilde y se había esforzado por construir algo sólido desde cero, esos valores eran completamente opuestos a lo que él consideraba importante. Raúl había trabajado toda su vida no solo para ganar dinero, sino para ganar el respeto de quienes lo rodeaban y mantener su integridad intacta. No sentía la necesidad de alardear de su éxito. Prefería vivir en paz, manteniendo una vida sencilla. Sin embargo, Lucas veía su estilo de vida como una pérdida de oportunidades, una incomprensible renuncia a todo lo que el dinero podía comprar. Esa tensión entre padre e hijo había ido creciendo con los años. Lucas insistía en que su padre debía vivir acorde a su nivel, como él lo llamaba, buscando casas más grandes y coches más lujosos. Y aunque Raúl intentaba explicar que su satisfacción venía de una vida simple y honesta, Lucas no lograba comprenderlo. Para él, el éxito era algo que debía verse, algo tangible, y que los demás pudieran reconocer de inmediato. Mientras Raúl reflexionaba, sentía una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que Lucas lo quería, pero también que su hijo no comprendía
de dónde venía su forma de ver el mundo. Lucas había crecido con comodidades, rodeado de un ambiente donde la apariencia era importante. No podía entender por qué su padre, alguien que había alcanzado el éxito, aún elegía vivir de una manera tan modesta. Raúl comprendía la frustración de Lucas, aunque no compartía su perspectiva. Pero en ese momento, más que nunca, sintió que el incidente en la tienda le había dado un motivo claro para retomar esa conversación pendiente con su hijo. Tenía que hacerle ver que el respeto y la dignidad no dependían de lo que uno posee, sino de cómo uno actúa frente a los demás. Esa noche, Raúl decidió que regresaría a la tienda al día siguiente, no para demostrar su poder adquisitivo, ni para imponer su presencia, sino para cerrar ese ciclo de humillación y poner en práctica sus valores frente a quienes lo habían juzgado sin conocerlo. Esta vez, se enfrentaría al personal de la tienda, y si todo salía como esperaba, daría un paso hacia una conversación significativa con su hijo. Al tomar esa decisión, Raúl sintió una paz interior. Sabía que las lecciones más importantes en la vida no siempre se aprenden de inmediato, y que a veces las experiencias difíciles son las que nos permiten reafirmar quiénes somos realmente. Y esa era una lección que, en el fondo, esperaba poder transmitir a Lucas algún día. Esa noche, al llegar a casa, Raúl encontró a Lucas sentado en el sofá, absorto en la pantalla de su teléfono. La distancia emocional entre ellos se sentía en el aire, aunque solo estuvieran a unos metros de distancia. Raúl se quitó los zapatos y, decidido, se sentó frente a su hijo. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener no sería fácil, pero también entendía que era necesaria. «Lucas, necesitamos hablar», comenzó Raúl, su voz tranquila pero firme. Lucas levantó la vista del teléfono, visiblemente molesto, como si ya anticipara una conversación de la que no quería ser parte. «¿Sobre qué, papá? Ya hemos tenido esta charla tantas veces. Tú piensas de una forma y yo de otra. No vamos a cambiar». Raúl suspiró, tratando de contener la frustración. Sabía que Lucas no lo decía con malicia, sino que estaba atrapado en una forma de pensar que él consideraba realista y práctica. «Sé que ves las cosas de manera distinta, hijo», continuó Raúl, «pero quiero que entiendas por qué no tengo interés en cambiar mi vida por una más lujosa. No necesito una casa más grande ni un coche más caro. Lo que realmente importa para mí no son esas cosas». Lucas, sin ocultar su escepticismo, frunció el ceño. «¿Pero por qué no, papá? No entiendo por qué eliges vivir de esta manera cuando tienes el dinero para algo mejor. Podrías tener una casa increíble, coches que impresionarían a cualquiera. ¿No ves cómo eso afecta la imagen que proyectas?» Raúl observó a su hijo, consciente de la brecha que los separaba. Para Lucas, la imagen era crucial. Era la manera en que él entendía el respeto y el reconocimiento. Pero para Raúl, lo importante siempre había sido vivir en paz consigo mismo, sin necesidad de impresionar a nadie. «Lucas, el respeto no se compra con cosas materiales. No importa el coche que manejes ni la casa en la que vivas. Lo que define a una persona es cómo trata a los demás y cómo se comporta cuando nadie está mirando», respondió Raúl, tratando de explicarse de la mejor manera posible. «Yo no quiero que mi valor esté ligado a las cosas que tengo. Prefiero que la gente me respete por mi carácter y mis acciones». Lucas rodó los ojos, claramente frustrado con la respuesta de su padre. «Eso suena muy bonito en teoría, papá, pero el mundo no funciona así. La gente te juzga por cómo te ven. Si no muestras lo que tienes, te tratan como a cualquiera. Mira cómo te trataron en esa tienda de coches. ¿De verdad crees que te hubieran tratado igual si te hubieras presentado con algo más impresionante?» Raúl asintió, reconociendo el punto de su hijo. Había sentido el juicio en la tienda, pero no era algo que cambiara quién era ni lo que creía. «Tal vez me habrían tratado diferente, Lucas, pero eso no habría cambiado quién soy, ni mi percepción sobre el respeto y la dignidad.
De hecho, cuanto más me juzgan por mi apariencia, más seguro estoy de que estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente importa. El silencio que siguió fue incómodo. Raúl podía ver en los ojos de Lucas que la incomprensión seguía ahí, junto con una mezcla de desilusión y frustración. Para Lucas, su padre seguía siendo un hombre que no entendía cómo funcionaba el mundo. Finalmente, Lucas se levantó del sofá, visiblemente molesto. «Papá, simplemente no lo entiendo. Tienes todo lo que cualquiera querría, pero actúas como si no fuera suficiente. Estás desperdiciando la oportunidad de vivir una vida mejor. No sé si alguna vez lo entenderé». Raúl no lo detuvo. Sabía que las palabras no serían suficientes para cambiar la mentalidad de su hijo de un día para otro. Pero también sabía que él no podía traicionar sus propios principios para complacer la visión de éxito de otra persona, ni siquiera la de su propio hijo. Cuando Lucas se marchó a su habitación, Raúl se quedó en el salón, sumido en sus pensamientos. Sabía que la distancia entre ellos seguía ahí, y temía que nunca llegaran a comprenderse por completo. Pero, en el fondo, también confiaba en que algún día, a través de sus propias experiencias, Lucas aprendería las lecciones que él no podía enseñarle con palabras. Mirando alrededor de la sala, Raúl notó las fotos familiares en la pared, recordatorios de tiempos más sencillos, cuando su relación con Lucas era cercana y sin complicaciones. Esos días parecían lejanos ahora, pero no perdía la esperanza de que algún día las semillas que estaba plantando darían fruto. Raúl sabía que la vida misma sería la mejor maestra para Lucas, y que las lecciones más importantes a veces solo se aprendían a través de la experiencia. Mientras tanto, él continuaría siendo fiel a sí mismo, con la esperanza de que, algún día, Lucas pudiera ver más allá de las apariencias y entender lo que realmente importa. Al día siguiente, Raúl se levantó con una firme decisión en mente. Iba a regresar a la tienda de coches de lujo. Sabía que, para muchos, enfrentarse a una situación incómoda como aquella podría parecer innecesario, pero para él era una cuestión de principios. No iba a permitir que lo juzgaran por su apariencia sin dar una respuesta, aunque fuera silenciosa, a todos aquellos prejuicios. No se trataba de demostrar su fortuna ni de cambiar su estilo de vida para complacer a nadie. Raúl tenía claro que iba a regresar vestido de la misma manera que el día anterior, con su camiseta sencilla, sus jeans y sus zapatillas cómodas. Sabía que volverían a subestimarlo, y eso formaba parte de su plan. En su mente, esta era una oportunidad para reafirmar sus valores y demostrar que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo vive y cómo se enfrenta a los demás. Antes de salir, Raúl hizo una llamada rápida a uno de sus asesores. «Necesito una cita en el concesionario de coches de lujo», le dijo. «Quiero que hables con el propietario, Miguel Salinas, y le informes de mi visita, pero no le digas quién soy. Quiero ver cómo me tratan sin saberlo». Su asesor, un tanto sorprendido, asintió, acostumbrado ya a los métodos inusuales de Raúl. A lo largo de los años, Raúl había enseñado a quienes lo rodeaban que el respeto era la base de todas sus decisiones, y este caso no era la excepción. De camino al concesionario, Raúl reflexionaba sobre su pasado. Aunque ya había alcanzado el éxito, sabía que enfrentar estos momentos humillantes era una prueba constante de sus principios. Su experiencia en la tienda de coches de lujo le recordaba los tiempos difíciles en los que había trabajado incansablemente para salir adelante, enfrentando la traición y los momentos en los que casi todo parecía perdido. Aquellos momentos forjaron el hombre que era hoy y le enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la dignidad con la que uno se enfrenta a la vida. Al llegar a la tienda, vio a los mismos vendedores que lo habían atendido el día anterior. Al cruzar la puerta, sus miradas de burla se hicieron notar de inmediato.
El joven que lo había tratado con condescendencia el día anterior se acercó con una sonrisa sarcástica. ¿De vuelta tan pronto?, preguntó con tono burlón. ¿Decidiste que vas a hacer una compra o solo viniste a soñar un poco más? Raúl, manteniendo su compostura, lo miró directamente a los ojos y respondió con calma. Quisiera hablar con el dueño. ¿Está disponible? El vendedor soltó una carcajada, visiblemente incrédulo. ¿El dueño? ¿Estás seguro de que no prefiere hablar con uno de nosotros? No creo que el dueño tenga tiempo para... Quiero hablar con Miguel Salinas, lo interrumpió Raúl, mencionando el nombre del propietario, con una tranquilidad que sorprendió al joven vendedor. El cambio de actitud en el rostro del vendedor fue inmediato. Su sonrisa se desvaneció y su mirada se volvió vacilante. Claramente no entendía cómo Raúl conocía el nombre del dueño, y aunque intentaba mantener la compostura, la mención de Miguel Salinas lo hizo dudar. «Espere aquí», dijo el vendedor finalmente, con un tono mucho más respetuoso. Luego se giró rápidamente y desapareció en la parte trasera del concesionario. Raúl observó cómo el ambiente de la tienda parecía cambiar a su alrededor. Sabía que, en unos momentos, se enfrentaría a alguien que había sido parte importante de su vida en el pasado. Miguel Salinas, el dueño de la tienda y un viejo conocido, no sabía que Raúl estaba allí, y Raúl estaba decidido a aprovechar esa oportunidad para demostrar que su éxito no dependía de lujos ni apariencias. Unos minutos después, desde la oficina trasera del concesionario, apareció Miguel Salinas, caminando con paso seguro y una leve sonrisa de cortesía. Su porte elegante y su traje caro reflejaban el éxito y la arrogancia que siempre lo habían caracterizado. Al ver a Raúl, sin embargo, Miguel frunció el ceño, intentando reconocer a ese hombre de aspecto modesto que había pedido hablar con él. «Me han dicho que querías verme», comenzó Miguel, extendiendo la mano de forma educada. «Soy Miguel Salinas, el dueño del concesionario. ¿En qué puedo ayudarte?» Raúl estrechó su mano con firmeza, manteniendo su expresión neutral. Sabía que Miguel no lo había reconocido de inmediato, lo cual no le sorprendía. Después de todo, habían pasado años desde su última interacción. Raúl esbozó una leve sonrisa y dijo: «Miguel, ha pasado mucho tiempo». Miguel entrecerró los ojos, tratando de conectar aquella voz con un rostro del pasado. Tras un instante de duda, la comprensión pareció iluminar su rostro. «¿Raúl Martín?», preguntó, visiblemente desconcertado. Retrocedió un paso, tratando de recuperar la compostura. «No lo puedo creer. Han pasado años. ¿Qué te trae por aquí?» Raúl mantuvo la calma, sin mostrar emoción alguna. «Sí, han pasado años», respondió, con una calma que parecía incomodar a Miguel. «Las cosas han cambiado mucho para ambos. Tú tienes este concesionario de lujo, y yo he seguido mi propio camino». Miguel rió nerviosamente, aún tratando de acomodarse a la inesperada visita. «Bueno, sí, los negocios han sido buenos», dijo con un tono que pretendía ser casual, aunque sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Veo que tú te mantienes bastante sencillo. Siempre fuiste así». Raúl no cayó en la provocación. Sabía que Miguel aún lo veía con los mismos ojos de antaño, como alguien que no sabía jugar el juego del éxito. Sin embargo, Raúl no tenía interés en probarle nada a nadie. «Siempre lo he sido, Miguel», respondió tranquilamente. «Para mí, el éxito no se mide por lo que tienes, sino por cómo llegas a conseguirlo. El respeto, la integridad y el esfuerzo son más importantes que cualquier coche o traje caro». Miguel intentó mantener su expresión indiferente, pero era evidente que las palabras de Raúl lo incomodaban. Durante años, Miguel había acumulado riqueza y poder, y siempre había visto a Raúl como alguien que, en su opinión, no entendía cómo funcionaba el mundo. Pero ahora, frente a la calma y la seguridad de Raúl,
Se sentía vulnerable. Bueno, ya sabes cómo son los negocios, Raúl. A veces hay que tomar decisiones difíciles, dijo Miguel, buscando excusas. Lo que ocurrió entre nosotros fue hace mucho tiempo. Ya ambos hemos crecido y aprendido, ¿verdad? No hay rencores, ¿no? Raúl lo observó durante unos segundos, permitiendo que el silencio hablara por sí solo. No guardo rencor, Miguel. Lo que pasó en el pasado me enseñó muchas cosas. Me enseñó a trabajar más duro, a elegir bien a las personas en las que confío y, sobre todo, a que el respeto no se compra ni se vende. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la serenidad de Raúl. Sabía que no había justificación suficiente para lo que había hecho en el pasado, pero su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. «Mira, Raúl», dijo finalmente, en un tono más bajo. «Sé que las cosas no se manejaron de la mejor manera en ese entonces, pero los negocios son así. Uno debe ser práctico». Raúl negó levemente con la cabeza. «Ser práctico no significa traicionar tus principios, Miguel. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo elegí vivir de una manera que me permitiera estar en paz conmigo mismo, sin tener que demostrar nada a nadie. Y por eso estoy aquí, no para pedir disculpas ni para esperar nada de ti. Estoy aquí porque quería que supieras que al final, el éxito que lograste no es algo que envidie». Miguel permaneció en silencio, enfrentándose por primera vez a la realidad que había evitado durante tantos años. Mientras él había acumulado dinero y prestigio, Raúl había construido una reputación basada en el respeto y la integridad. El éxito que Raúl había alcanzado era algo que Miguel no podía medir en términos de riqueza material. De pronto, Miguel sintió la necesidad de sincerarse, algo que rara vez hacía. «Raúl, quizás no entiendas, pero he pensado en lo que pasó durante años», dijo con una sinceridad que le costaba. «Sé que te fallé como amigo y como socio. Intenté justificarme, pero en el fondo siempre supe que lo que hice fue una traición». Raúl asintió, sin amargura en su rostro. No necesitaba oír las disculpas de Miguel, pero apreciaba que finalmente reconociera lo que había ocurrido. «Lo que importa no es lo que pasó entonces», dijo Raúl. «Lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora. Cada uno tiene que vivir con las decisiones que tomó». Miguel asintió lentamente, como si aquellas palabras tuvieran un peso que recién comenzaba a comprender. Por primera vez en años, se dio cuenta de que el verdadero fracaso no había sido perder un contrato o ganar menos dinero, sino haber perdido la confianza y el respeto de alguien como Raúl. Mientras Raúl se levantaba para marcharse, Miguel lo detuvo. «Raúl», dijo, en un tono que por fin parecía genuino, «solo quiero que sepas que lo lamento. He aprendido que el dinero y el éxito no siempre traen felicidad, y me doy cuenta de que en el fondo, el respeto que tú has ganado es lo que realmente importa». Raúl asintió levemente. No buscaba que Miguel cambiara, pero sentía satisfacción al ver que, al menos, reconocía que el respeto y la integridad eran mucho más importantes que cualquier riqueza material. «Espero que puedas vivir de acuerdo con eso, Miguel», dijo Raúl finalmente, «porque al final, lo único que podemos controlar es cómo elegimos enfrentar cada situación». Con esas palabras, Raúl dio por cerrado ese capítulo de su vida. Sabía que, aunque el pasado siempre deja huellas, lo importante es aprender de cada experiencia y mantenerse fiel a los propios valores. Mientras salía del concesionario, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Había cerrado el ciclo con Miguel, sin rencores y sin dejarse llevar por la amargura. La satisfacción de mantenerse fiel a sí mismo era, en última instancia, la mayor recompensa. Mientras Raúl se dirigía hacia la salida del concesionario, la atmósfera en la tienda había cambiado de forma palpable. Los empleados, quienes el día anterior lo habían tratado con burla y desdén, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad.
La figura del hombre sencillo, pero seguro de sí mismo, les había dejado una lección que difícilmente olvidarían. El joven vendedor que lo había atendido inicialmente se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era completamente distinta. Sin la arrogancia ni la condescendencia que había mostrado antes, su mirada reflejaba una especie de respeto nervioso. Aunque no había escuchado toda la conversación entre Raúl y Miguel, había captado suficientes fragmentos para entender que Raúl no era el hombre que ellos pensaban. «Señor Martín», dijo el joven vendedor, con una voz humilde que contrastaba con su tono de burla de antes. «Quiero disculparme por cómo lo tratamos ayer. No sabíamos quién era, y nos dejamos llevar por las apariencias». Raúl lo observó por un momento, con una leve sonrisa en sus labios. No buscaba disculpas, ni siquiera pretendía cambiar la forma en que los empleados lo veían. Sin embargo, apreciaba que el joven reconociera su error. «No se preocupe», respondió Raúl con calma. «Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos». El joven asintió, claramente aliviado por la respuesta de Raúl. Su actitud reflejaba la lección que acababa de aprender. Las apariencias son solo una capa superficial, y juzgar a alguien sin conocerlo puede llevar a conclusiones equivocadas. Los otros empleados observaban desde la distancia, algunos con vergüenza en sus rostros, conscientes de que su comportamiento había sido inapropiado. En ese momento, Miguel salió de su oficina y se acercó a Raúl y al joven vendedor. Al ver la escena, sintió una mezcla de incomodidad y arrepentimiento. Miguel entendía que su equipo había aprendido una lección importante y sabía que era su responsabilidad reforzar ese mensaje. Así que, en un tono serio, dijo: «Quiero que todos escuchen esto. Lo que sucedió con el señor Martín no debe volver a ocurrir con ningún cliente. En este negocio, el respeto es la base de todo. No importa cómo se vea una persona, debemos tratar a cada cliente con la dignidad que se merece». El personal escuchó las palabras de Miguel en silencio, asimilando la importancia de lo que decía. Para ellos era una lección inesperada, y aunque su trabajo los había acostumbrado a ver el lujo como una medida de valor, comprendieron que el verdadero valor de una persona no estaba en lo que mostraba, sino en quién era. Raúl observó a Miguel con una leve sonrisa de satisfacción. Aunque sabía que Miguel aún tenía mucho que aprender, apreciaba el esfuerzo de intentar cambiar la actitud del personal. «Me alegra escuchar eso», dijo Raúl finalmente. «Todos merecen ser tratados con dignidad, sin importar cómo se vean o lo que aparenten. Si logran comprender eso, estarán en el camino correcto». Con esas palabras, Raúl se dio la vuelta y salió del concesionario, dejando una marca que ninguno de los empleados olvidaría fácilmente. Su presencia, sus palabras y su dignidad habían cambiado la atmósfera del lugar, enseñándoles que el respeto y la integridad son valores que van más allá de cualquier apariencia o lujo material. Al llegar a casa esa tarde, Raúl encontró a Lucas en la sala, sentado en silencio, algo poco común en él, que siempre estaba conectado a su teléfono o rodeado de distracciones. Lucas parecía pensativo, mirando al vacío con una expresión seria, como si algo lo estuviera inquietando. Raúl se acercó y con un tono tranquilo rompió el silencio. «¿Todo bien, hijo?», preguntó, mientras tomaba asiento junto a él. Lucas levantó la vista y miró a su padre, con una expresión diferente, como si quisiera hablar de algo que había estado evitando. «Papá, he estado pensando en lo que me dijiste la otra noche, sobre el respeto, sobre cómo no necesitas demostrar nada con cosas materiales», comenzó, con una sinceridad que Raúl no había visto en él en mucho tiempo. Raúl asintió, dándole el espacio para que continuara. Sabía que Lucas estaba en medio de una lucha interna y quería escucharlo. «He crecido pensando que el éxito se mide en lo que puedes mostrarle al mundo», continuó Lucas. «Para mí,
Respeto y éxito siempre significaron que debías tener cosas, que eso te hacía alguien importante. Pero, últimamente, no sé. Viendo cómo manejas todo, cómo enfrentaste esa situación en la tienda, creo que estoy empezando a entender por qué elegiste vivir de otra manera. Raúl sintió una oleada de alivio y orgullo al escuchar a su hijo. Sabía que Lucas aún no comprendía todo, pero estaba dando los primeros pasos para ver el mundo desde una perspectiva diferente. «No es fácil, hijo», dijo Raúl con una sonrisa cálida. «Vivimos en un mundo que nos dice que lo que tenemos es lo que nos define, pero te prometo que el verdadero valor está en cómo vives, en los principios que eliges mantener». Lucas asintió, visiblemente emocionado. «He visto cómo te manejaste, cómo, sin decir nada, lograste que te respetaran. Es como si el respeto viniera solo, no porque tengas algo lujoso, sino por la persona que eres. Y creo que eso es lo que siempre intentaste enseñarme». Raúl sintió que, finalmente, Lucas estaba empezando a comprender la lección que había tratado de transmitirle toda su vida. «Lucas, el respeto verdadero no se gana con cosas materiales. Se gana siendo una persona íntegra y manteniendo tus principios, incluso cuando el mundo te juzga por no mostrar todo lo que tienes. He trabajado para vivir de acuerdo a mis valores, y mi éxito es que puedo dormir en paz cada noche, sabiendo que soy fiel a mí mismo». Lucas se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Raúl sabía que cambiar la perspectiva de su hijo no sucedería de la noche a la mañana, pero este momento era un avance que significaba mucho. Finalmente, Lucas lo miró con una sonrisa genuina y sincera. «Papá, creo que quiero intentar entender más sobre lo que me has enseñado. Quizás todavía no lo entienda completamente, pero quiero empezar a vivir de una manera que realmente tenga sentido, no solo persiguiendo lo que piensan los demás». Raúl se sintió profundamente conmovido. Sabía que Lucas estaba dando el primer paso hacia una vida más auténtica y consciente. Le sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Recuerda siempre que no importa lo que tengas, sino cómo llegas a tenerlo y cómo eliges vivir. Eso es lo que realmente importa». Padre e hijo compartieron un momento de comprensión mutua, una conexión que ambos anhelaban desde hacía tiempo. Raúl sentía que, al fin, había plantado la semilla de un legado que iba más allá del dinero o las posesiones, un legado de integridad, respeto y humildad. Esa noche, mientras Lucas se retiraba a su habitación, Raúl se quedó en la sala, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Finalmente, había logrado transmitir a su hijo el valor de vivir con propósito y principios, un mensaje que esperaba que Lucas llevara consigo a lo largo de su vida.